El comercio exterior es la puerta hacia nuevas oportunidades. En TRC Group, entendemos la importancia de dominar los aspectos clave para desbloquear oportunidades de crecimiento. Nos enfocamos en brindar capacitación especializada en materia aduanal, fiscal y de comercio exterior. Nuestro enfoque se centra en fortalecer las competencias técnicas y en impulsar la mejora continua de las empresas, ya sea a través de cursos públicos o privados, de nuestras reuniones técnicas o capacitaciones in-house. Nuestro compromiso es proporcionarte las herramientas necesarias para la mejora y corrección de tus operaciones de comercio exterior. Descubre cómo en TRC Group analizamos lo complejo y lo explicamos de manera sencilla. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Un gusto tenerlos el día de hoy en esta última sesión de la reunión técnica del mes de diciembre con un tema bastante interesante que tiene tintes fiscales, pero con un impacto bastante considerable en materia de comercio exterior. Vamos a hablar sobre precios de transferencia. Para esta ocasión invitamos a un gran amigo, gran colega y un partner con quien nos apoyamos en toda la parte en materia fiscal, que es Arturo Guerrero del Corral. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y qué honor y compromiso cerrar el año con esto. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Antes de darte pie, quisiera presentarte. Arturo es contador público certificado en fiscal, egresado de la UVM. Tiene diplomados en impuestos corporativos e internacionales por parte del ITAM. Es socio de BPO y práctica fiscal en grupo GSG Mefintax, así como es socio de GSG Consultores Asociados. Es presidente de la Comisión de la Práctica Fiscal Internacional del Colegio de Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Es síndico titular del contribuyente, conferencista en materia fiscal, financiera, tributaria internacional, impactos fiscales y de reestructuras corporativas, así como es consultor de reestructuras corporativas como escisiones, fusiones y liquidaciones de empresas, además de ser asesor fiscal y contable para empresas extranjeras con inversión en México. Arturo, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy para platicarnos sobre este gran tema y pues adelante, te cedemos micrófono. Muchísimas gracias, Raúl. Pues muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Agradezco a cada uno de ustedes que se encuentran hoy conectados para esta sesión respecto al tema de precios de transferencia. Si me permiten, voy a iniciar compartiendo pantalla. ¿Listo? Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando justamente el tema de precios de transferencia y la importancia que esta tiene respecto a las operaciones que pueden generarse principalmente o conociéndose como el tema de las partes relacionadas, empresas asociadas, como incluso en términos de los modelos convenio, el modelo convenio de la OCDE en su artículo 9, pues menciona acerca del tema de las partes o las empresas asociadas. E incluso ya en algunos comentarios el modelo convenio hace referencia a los regímenes especiales o relaciones especiales donde hace una connotación de la influencia que puede tener una entidad sobre otra, la correlación, el tema de los socios, etcétera. Y bueno, es lo que vamos a estar viendo y cómo implica y cómo puede agravar o perjudicar en un momento dado el tema de las deducciones principalmente o el tema de los ingresos acumulables cuando existen estos precios o estos actos jurídicos en un momento dado que no están pactados a precios valor de mercado, que es la principal premisa de todo este tipo de cuestiones respecto al tema de precios de transferencia, ¿no? Y de ahí justamente nos estamos yendo a la base conceptual de dónde nace todo este tema del tema de precios de transferencia, es decir, que empieza a regularse toda esta situación. Por un lado, tenemos evidentemente que las guías de precios a través de los modelos por parte de la OSDE, ¿no? Funge un principal tema que es el tema del principio de arm's length o el principio de plena competencia. Este principio de plena competencia lo que busca es y dice claramente, oye, lo que estamos buscando prácticamente como pues, órganos fiscalizadores o todas las organismos fiscalizadores, los IRS o los SAT, digámoslo así, de los diferentes países, pues buscan tener o prácticamente ya llegarse de recursos a través de los precios justos que pueden pactarse. Entonces, el principio de plena competencia lo que busca establecer es justamente eso, como lo vamos a ver también normado en el artículo 179 y 90, de decir, oye, a ver, pues todos los
digamos que todas las transacciones que tú estés realizando con tus famosas partes relacionadas, ahorita vamos a ir a qué se refiere con tema de partes relacionadas, pero al final es con todas estas partes relacionadas que tú tienes operaciones, ingresos, gastos, deducciones, costos, etcétera, pues deben estar o regirse por un principio conocido como arm's length o de plena competencia, donde al final lo que dice, oye, todos los precios pactados deben de ser las mismas condiciones y las mismas circunstancias como si estuvieras pactado con un tercero no involucrado en tu operación o no vinculado a ti, ¿no? Eso es de las principales premisas que hay que hacer. Es decir, es una pregunta que nos hace hacer o realizar, decir, oye, si yo quiero realizar una transacción con una parte relacionada o vinculada a mí, pues de cierta manera la principal pregunta dice, oye, ¿yo cómo lo celebraría con un tercero no vinculado a mí? ¿Establecería el mismo precio? ¿Le daría las mismas condiciones? ¿Le daría las mismas preferencias? Las condiciones contractuales serían exactamente las mismas. Entonces, todo eso es lo que justamente empieza a regular. ¿Cuál es el objeto de esto? Pues justamente evitar o dejar que esto no suceda o que no agrave prácticamente alguna de las circunstancias. ¿Para qué? Para evitar que exista una doble tributación en un momento dado, que al final una misma renta, ¿no? Como se le conoce en el tema de los convenios, pues que una misma renta no sea grabada o no sea grabada dos veces por los diferentes países, donde justamente puede entrar justamente el tema de los convenios, pero una de las principales circunstancias y que sí hace norma tanto el tema de los convenios o el modelo convenio es, oye, pues en un momento dado, en una práctica que tenemos de cierta forma plasmada entre empresas vinculantes o empresas asociadas, pues tienes que seguir lo que dice la legislación local de cada uno de los países para ver si en un momento dado puedes aplicar el beneficio de los tratados, ¿no? Entonces, es una de las principales cuestiones de que buscan decir, oye, si yo quiero aplicar el tema de los precios de transferencia o una operación entre partes vinculadas, tengo que hacerlo a principio de valor de mercado para que en un momento dado me dé la oportunidad, entonces sí, analizar la transacción de esas partes relacionadas y en un momento dado establecer tasas beneficiosas o exenciones de pago de impuestos en algunas circunstancias a través de esto. Pero primero tengo que seguir las reglas del juego en materia formal, que es justamente eso. También lo que busca es evitar la evasión fiscal y el ajuste de precios que vayan a perjudicar algún fisco de algún país donde pueda existir un tema de baja imposición, ¿no? Entonces, justamente es de las cuestiones donde buscan, oye, vamos a encontrar que deba existir una razón de negocio, una razón más allá de meramente una transacción fiscal, para que los pactos que se están generando, evidentemente, tengan ciertos beneficios o se estén pactando a un tema de valor de mercado. Y de ahí justo nace la pregunta de, bueno, ¿qué podemos entender prácticamente por esa famosa parte relacionada, ¿no? Y tenemos prácticamente dos temas donde tanto el artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta como el artículo 179 del Impuesto sobre la Renta hace mención de este tipo de cuestiones. Oye, pues cuando vemos que existe una o varias personas que tienen una injerencia de forma directa o indirecta en la administración, cuando tienen control o parte del capital de una en otra, cuando hay un tema de asociación en participación, pues los asociados justamente se consideran partes relacionadas. Cuando existe un establecimiento permanente en el país, pues evidentemente con la matriz o con la filial que esté en alguna otra jurisdicción, pues tendrá. Y el tema de refipres, y aquí hago un pequeño paréntesis. El tema de los refipres, recordemos que hace connotación de decir, oye, todas las entidades o todas las jurisdicciones o países que tengan una tasa menor al 75% de lo que estás pagando en tu país, México, se considera que está en un régimen fiscal preferente, los famosos mal conocidos actualmente, pero que en su momento eran conocidos como los famosos paraísos fiscales, donde la tasa impositiva puede ser menor, y entonces en un momento dado te dice, todas las operaciones que tú tengas con un refipre que estén pactados a un valor fuera de mercado, en mi primera instancia, salvo prueba en contrario, entenderé que lo estás celebrando con una parte relacionada. Entonces, ahí es donde justamente hay que cuidar esta situación. ¿Y por qué hago aquí un tema paréntesis? Porque sabemos que próximamente, el próximo año, el 20 de enero, Donald Trump en Estados Unidos, principalmente si hay operaciones con Estados Unidos, Donald Trump va a tomar posesión. Y una de las premisas que hizo en su momento, recordemos que él bajó en su momento, en su mandato, hubo un decreto para disminuir, aprobado con la Cámara, disminuir la tasa impositiva de aquel país, donde prácticamente el 35% la bajó al 21%, y ahorita una de las cuestiones, recordemos que Estados Unidos tiene un gravamen federal más el gravamen estatal, y entonces la suma de las tasas pues hace que estés por encima
de ese 75% que puede tener la diferencia de tasas con México, por lo cual no caerías en un supuesto refifle. Sin embargo, una de las cuestiones que está planteando es disminuir la tasa del 21 al 15%. Si lo llega a aplicar, entonces ya estamos hablando que incluso con las tasas que pudiera haber en los estados, estaríamos seguramente por debajo, ¿no? de la tasa mexicana, de este 75%, y entonces automáticamente pareciera que estamos haciendo actividades con un refifre. Entonces, esos pactos o esas transacciones que yo pudiera estar realizando con aquel otro país, una entidad de aquel otro país, pues en un momento dado tendría que estar viendo que evidentemente las transacciones y condiciones que estoy pactando con aquel otro país, evidentemente están a valor de mercado, si no automáticamente la ley interpreta que simplemente si no está a valor de mercado, interpretaré que tú estás teniendo una operación con esa parte relacionada y por ende tendrás que estar sujeto a las condiciones que la misma legislación te impone para evidentemente acceder a esta situación. Y como al final nos vamos al tema del convenio y el convenio para evitar la doble tributación te dice, oye, para tú poder hacer acreedor a la aplicación del beneficio del tratado, deberás de cumplir con las condiciones de tu legislación local. Y entonces es donde empieza justamente a ver esta situación. Entonces, aquí es donde podemos tener un tema de decir, bueno, vamos a ver si en un momento dado existe algún control efectivo de forma directa o indirecta, si hacemos acuerdos estructurados cuando de repente tenemos entidades en el extranjero que pueden ser opacas, pero hay una entidad transparente por encima que al final estamos involucrados. Si al final voy a decir, pues resulta que en un momento dado los diferentes socios o accionistas que pueden existir en las diferentes entidades, posiblemente del grupo, sean completamente distintos, pero ¿qué crees? Tenemos a un director general o a un contralor o a una persona que al final administre de cierta manera las diferentes entidades. Por ese simple hecho, automáticamente lo que sucede es que entonces ya estamos hablando de partes relacionadas. No quiere decir que entonces solamente esté sujeto a que sean los mismos socios accionistas o que tengan un cierto control, simplemente por esa administración compartida de las diferentes entidades, con independencia de que existen socios distintos en cada una de las entidades, pues evidentemente estamos hablando que hay una relación y entonces estaremos sujetos a las reglas del juego de esta forma. Ahora, hablando de personas físicas, porque el tema de precios de transferencia no solamente le aplica a personas morales, sino también a personas físicas, habla que todas estas operaciones deben estar a valor de mercado. Entonces hay que ver qué dice la legislación en ese sentido respecto al tema de las personas físicas. Y una de las cuestiones que abarca para entender cuándo una persona o personas físicas pueden estar consideradas como partes relacionadas, el artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta nos menciona todas las anteriores mencionadas y además en una última fracción nos dice todo aquello que esté vinculado conforme a la ley aduanera. Cuando nos vamos al tema de la ley aduanera en el artículo 68, nos menciona los diferentes supuestos. Si una de ellas ocupa justamente cargos de dirección o responsabilidad de una empresa de la otra, si están legalmente reconocidas o asociadas en negocios, si tienen una relación patrón-trabajador, y esto es muy importante porque luego en la praxis resulta ser que, oye, me ha tocado ver algunas situaciones donde al final pues hay una relación contractual de subordinación entre un patrón y un empleado, pero resulta que el empleado también tiene otro negocio alterno donde no está prohibido por legislación federal, y entonces pues puede tener su propio negocio. Y ese negocio puede ser, oye, yo te puedo fabricar en torno o en CNC o lo que sea, algún tipo de maquinaria o productos, y yo te lo puedo vender a ti, patrón, de cierta forma. Como hay una relación contractual de subordinación patrón-trabajador, esa relación se considera que existe una parte relacionada. Entonces, al final, el precio pactado tendría que ser a valor de mercado. No por eso, entonces, el trabajador simplemente por ser su patrón o el patrón ser justamente el trabajador estar subordinado a ese patrón, voy a pactar un precio especial, ¿no? Entonces, aquí hay que cuidar justamente este tema de la relación de cierta manera. Si una persona tiene directo o indirectamente la propiedad, control o posesión del más del 5% en acciones, partes sociales, si una de ellas controla directo o indirectamente a la otra, y aquí hago un paréntesis, ¿cómo puede ser que puedo controlar de cierta manera o no a una entidad? Y pongo un ejemplo. Resulta ser que salvo algunas cuestiones muy particulares que ahorita pondré un ejemplo, puede resultar que a lo mejor yo tengo a una persona donde tenemos una relación contractual, pero resulta ser que yo le compro el 100% del producto. Y entonces en esa relación o esa compra del 100% del producto, pues prácticamente se puede suponer que yo tengo un control o él tiene un control sobre mí, porque solamente soy su único cliente o es mi único proveedor.
Entonces, ante la muerte o ante la inexistencia de esa relación que se pueda romper de cierta forma, pues de cierta manera puede perjudicar a alguna de las partes. Entonces, esto incluso puede ser analizado por parte de la autoridad y cuando existe este tipo de circunstancias, pues se puede entender que existe justamente una operación entre partes relacionadas por el simple hecho de que existe un control de cierta forma. Ahora, la autoridad sí hace ciertas matices en esto que estoy comentando. Cuando, por ejemplo, hablamos o estamos teniendo operaciones con entidades multinacionales donde tienen parámetros, donde estas empresas de cierta manera conocen muy bien nuestra situación financiera, porque antes de contratar, pues lo que buscan o analizan tu información financiera de cierta forma para ver si puedes hacer frente a lo que te van a estar requiriendo en cuanto a los compromisos de fechas de producción o servicios, etcétera, para al final que estás, vamos a ver vamos a ver si realmente das cumplimiento a los requisitos que estoy haciendo. Entonces, evidentemente, la autoridad sabe, dice, a ver, las empresas multinacionales sabemos que conocen o estudian las finanzas del proveedor, en este caso, y en un momento dado, pues pueden empujar a tener unos precios preferenciales en el sentido que, aunque van a estar a valor de mercado, pues que pueden poner un poquito el tema de decir, oye, necesito que me bajes, porque al final yo sé que si tú me vendes tal producto, me prestas un servicio a X precio, en términos de volumen, la verdad es que te vas a llevar una muy buena lana. Pero la autoridad hace este matiz cuando entiende con quién está teniendo la relación de cierta forma. Pero si son, y con esta expresión, hijos de vecinos, que están teniendo una relación de esta manera, donde prácticamente hay más de un 90% de las compras o ventas en esta relación, se entiende que hay un control de cierta forma y entonces puede ser pues llevado a que se revise como si fuera una operación entre partes relacionadas, ¿no? Si están controladas directo o indirectamente por una tercera persona o si controlan a otra tercera persona. Y el último punto de la ley aduanera muy interesante, si son de la misma familia. Y aquí la siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué se considera familia? Porque evidentemente la legislación fiscal y la legislación aduanera no nos hace prácticamente, no responde a ese cuestionamiento de qué considera familia. Entonces tendremos que ir a aplicar de forma supletoria el Código Civil Federal. Y el Código Civil Federal nos de cierta manera dice, oye, pues existe de forma consanguínea, línea recta, línea colateral y afines, ¿no? Entonces, línea recta, hermanos, padres, pues hermanos, abuelos, tíos, abuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, ¿no? Por ejemplo. Colateral, tíos, hermanos, etcétera. Y afines, pues los que están relacionados con tu cónyuge en este lado. Tu cónyuge, tu suegro, tu suegra, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, al final, es lo que, de acuerdo al Código Civil Federal, pues de cierta manera se entiende por familia. Y en un momento dado, dentro de lo que marca específicamente con línea recta y línea colateral, muchas veces en las transacciones que puede llegar a ejercer, está hablando de cierta forma o hace una connotación de llevarte que muchas veces lo lleva o lo delimita a un tema de hasta cuarto grado, ¿no? Entonces, estamos hablando de hasta de bisnietos de cierta forma, ¿no? Entonces, con esto, y hasta primos, justamente, tener esta relación. ¿Qué quiero decir con esto? Para que tengamos conciencia de la operación. Que en un momento dado, las operaciones que yo puedo tener, ¿no? Vamos a pensar que son dos entidades, ¿no? O dos personas morales, donde de cierta forma, una de esas socios puede ser mi suegro, vamos a pensar de esa forma, puede ser un primo, ¿no? Pues al final ya existe una parte relacionada porque esas personas físicas, de acuerdo a la ley aduanera y al Código Civil Federal, son familia. Por lo tanto, la operación que pueda yo tener este tipo entre estas dos entidades vinculadas de esta forma estaría considerada como si fueran partes relacionadas. Entonces, hay que tener cuidado con esta situación porque se puede entender que efectivamente hay un tema de relación y tendría que sujetarme a las reglas del juego que la legislación de cierta forma me marca en este sentido. ¿Qué está buscando evidentemente la autoridad en este sentido? Pues es pactar precios ad hoc a mercado, que alguien no se beneficie del otro, que eviten la erosión de la base de impuestos, sobre todo cuando estamos hablando de transacciones entre partes relacionadas del extranjero, evitar esta erosión de la base del impuesto, trasladar de forma indebida el tema de las pérdidas fiscales, porque a veces sucede decir, oye, a ver, vamos a pensar que yo tengo una persona moral que tiene pérdidas fiscales y entonces quiero decir, oye, pues sabes que yo de una tengo mucha utilidad, pues ¿qué hago? Pues vamos a tener transacciones entre nosotros, pero vamos a poner un tema de valor un tema de valor de precio de X millones de pesos en esta transacción. Oye, pero a ver, pues,
esta transacción con otras comparables, de cierta forma, pues no me hace sentido lo que tú estás pactando. Y si tú pactaste una operación de 3 millones de pesos, por poner un ejemplo, pero resulta que en los precios comparables, bajo el mismo supuesto, por más que seas muy bueno en lo que estás haciendo, pues resulta ser que te puedes topar en el mercado que lo máximo que están cobrando son 300,000 pesos. Tú estás cobrando 700,000 pesos de más y la autoridad automáticamente va a decir, esto va para atrás, esto no es precio de mercado, y además puedo a lo mejor encajarte en el 69 bis pensando que quieres hacer alusión de cómo comerte la pérdida fiscal, de una traslación indebida de las pérdidas fiscales, y entonces te puedo someter a ese procedimiento y estamos metiendo en otro asunto más delicado, ¿no? Entonces, es un poquito esta situación de lo que conlleva o se entiende por partes relacionadas. De ahí derivan las obligaciones. Ya sabemos que estamos teniendo una transacción entre partes relacionadas. Perfecto, ya los identificamos. Ahora vamos a tener ciertas obligaciones a las que estamos sujetos por tener este tipo de transacciones. Y nos basamos en dos artículos principalmente, artículos 76 y 76A de la Ley de Impuesto sobre la Renta. El artículo 76, en su fracción novena, nos dice, oye, tendrás que tener la documentación comprobatoria respecto a todo aquello, ¿no?, que de las operaciones que estoy pactando entre partes relacionadas. Es decir, identifícame a quiénes son las partes relacionadas involucradas en esta transacción. Nombre completo, domicilio, los generales que siempre nos piden, ¿no? Oye, ¿qué información de funciones, actividades o de activos y riesgos estás asumiendo, ¿no? Oye, necesito que en toda esta documentación comprobatoria que se entiende en sí misma, que es el estudio, necesito saber qué funciones, qué actividades, qué activos existen, qué riesgos se asumen, ¿no? De cierta manera. La información y documentación sobre las operaciones que estoy teniendo. ¿Qué tipo de operación? ¿Son intereses? ¿Son un tema de regalías? ¿Un tema de intangibles? ¿Un tema de compra-venta de bienes? ¿Uso o goce temporal de bienes? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué método estás aplicando para poder visualizar que el método que estás utilizando para poder comparar o para poder extraer la información de que los precios pactados están a valor de mercado, pues está generando? Entonces, todo esto en estos 4 puntos principales es lo que llevar esta documentación comprobatoria, que se entiende a sí mismo, que es el estudio de precios. Ahora, una situación muy especial y particular en este asunto. Una de las reformas que hicieron en su momento, ya en el 2022, pues fue justamente quitar la connotación de la palabra extranjero. ¿Qué quiere decir? Que antes existía y se malinterpretaba de que solamente las operaciones entre partes relacionadas en el extranjero estaban situadas en reservar la documentación comprobatoria en este sentido. Sin embargo, cuando hacen la reforma en el 2022, pues quitan la palabra extranjero y entonces automáticamente lo que resulta ser es que todas las operaciones entre partes relacionadas extranjeras y nacionales deben estar sujetas al tema de estudios de precios de transferencia con todo este tipo de circunstancias. ¿Por qué es importante esto y qué es lo que busca la autoridad, ¿no? Principalmente una de las cuestiones que buscaba decir, oye, a ver, necesito, no solamente es el tema del precio, es qué riesgos y qué relación contractual estás teniendo. ¿Por qué resulta? ¿Por qué es lo que sucedía? Antes de que sucediera todo esto, o qué es lo que generalmente estaba sucediendo, es que muchas veces dicen, oye, pues tengo una entidad en México que a lo mejor maquila o realiza muchas operaciones, pero termina vendiendo a la parte relacionada al extranjero todo, y generalmente la utilidad se termina quedando en el extranjero por a lo mejor un tema de baja imposición, y en México realmente no, una utilidad muy pequeña. Pero resulta ser que el fisco federal, en este caso el SAT, dice, oye, a ver, espérame, porque tú estás ¿de dónde? Compruébame que realmente tú, entidad del extranjero, estás realmente asumiendo mayores riesgos que la entidad mexicana. A ver, en México hay que analizar el tema de riesgo, decir, oye, a lo mejor el tema de la seguridad, el tema de los cambios climáticos, el tema de que al final tú tienes a la plantilla laboral, etcétera. Todo eso, ¿no? El tema de las tasas de interés, todo ese tipo de circunstancias implican el análisis de los riesgos que se asume la entidad, en este caso en México, para saber si realmente la transacción se está llevando un valor de mercado y no solamente para obtener un beneficio fiscal, ¿no? No solamente es decir, oye, a ver, el precio de valor de mercado, es analizar todos esos pormenores para saber si efectivamente la transacción que se está ejecutando conlleva el análisis de los riesgos implícitos de decidir hacer la transacción en México o en otro país independiente.
A lo mejor tengo operaciones con un país donde actualmente hay guerra. A lo mejor estoy teniendo hoy, por ejemplo, hoy estamos pactando un tema de precios y resulta que el valor de precios, de cierta forma, pues está valor de mercado. Pero ¿qué crees? Hay una variable independiente que me está perjudicando a pesar de que estoy pactando y estoy a valor de mercado en valor dólares, por ejemplo. Oye, resulta ser que en el estudio de precios, pues el precio me pacta que sí, estoy a valor de mercado, estoy vendiendo en $100 cada bien, ¿no? Y está a valor de mercado, precio comparable y todo ese rollo. Ah, pero ¿qué crees? No estamos analizando el riesgo de las importaciones o exportaciones por el simple factor del tipo de cambio. Cuando recordemos que el tipo de cambio llegó hasta la 16.50, pues en un momento dado resulta que estas entidades cuando exportaban o vendían el producto, pues a pesar de que estaba el valor de mercado en términos de dólares, pues resulta ser que termino perdiendo dinero por el simple efecto del tipo de cambio. Y entonces todo ese análisis también se lleva para determinar un valor distinto, si no lo único que va a terminar pasando es que la entidad, en este caso la mexicana, por este efecto del tipo de cambio, seguramente va a terminar quebrando en este sentido por este efecto, ¿no? Y podemos llevar un tema de una quiebra técnica en un momento dado por esas transacciones que me van a generar una pérdida de cierta forma, ¿no? Entonces, todo eso lleva un tema de análisis. Ok, tengo esta documentación comprobatoria que debo de salvaguardar como parte de mi contabilidad. Existe en la fracción novena un caso de excepción para quienes no les aplica. Si tú realizas una actividad empresarial y vendes en el ejercicio anterior menos de 13 millones o hasta 13 millones de pesos, estás exento de la documentación comprobatoria. No quiere decir que no pactes el precio a valor de mercado. Sin embargo, lo que te dice es no estás obligado a tener el estudio de precios, ¿no? Simplemente pacta el valor de mercado, ¿no? Posiblemente un avalúo, más que suficiente, si estoy viendo un tema de renta o algo por el estilo, a lo mejor ver cómo está el mercado, en cuánto se está vendiendo para saber yo cómo impacto el precio y se acabó. Pero no necesito yo la documentación comprobatoria. Si tengo servicios profesionales, pues justamente mi tope es de hasta 3 millones de pesos. Entonces, estos dos casos son los que me exceptúan. Oye, ¿qué otras obligaciones me está marcando justamente la legislación? Oye, pues además de la documentación comprobatoria, está en la fracción décima el famoso anexo 9 de la DIM, ¿no? Que se presenta más tarde el 15 de mayo. Este anexo 9 de la DIM me ha tocado ver donde cuando nos metemos justamente a la presentación de la misma, pues existen, cuando dicen, oye, yo no tengo el estudio de previa transferencia, pero voy a presentar el tema del anexo 9 de la DIM, que antes de que justamente la resolución miscelánea, inclusive cuando la legislación marcaba que estas dos excepciones de actividad empresarial y servicios profesionales por los montos estipulados aquí estaban exentos de tener el estudio de precios, no existía una regla miscelánea que te exentara, hasta después se dieron cuenta y la sacaron, de presentar el anexo 9 de la DIM. Entonces, cuando uno quería presentar el anexo 9 de la DIM, te hacía preguntas o hay que justamente llenar el anexo con información que solamente obtienes del tema con el tema del estudio, cuáles son los rasgos intercuantiles, cuál fue la metodología que usaste, por qué la descartaste, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ciertas cuestiones muy particulares que al final hacen frente a este sentido, ¿no? Entonces, hay que presentar el anexo 9 de la DIM y de cierta manera dice, oye, pues la fracción doceava es todo lo que tú pactes con partes relacionadas con partes relacionadas tiene que ser a valores de mercado, es decir, como si fueran pactadas con partes independientes. Oye, si yo quisiera venderte, vamos a pensar, oye, Arturo, tengo un carro, ¿no? Que tengo dentro de mis activos y quiero enajenarlo a un empleado, o el socio accionista que está porque lo quiero sacar y sacar justamente de la entidad y pues ya venderle el bien de cierta forma, pero se lo quiero dar a 10,000 o a valor de libros, ¿no? Ah, espérame, ¿no? O sea, realmente no va por ahí porque hay una parte de relación, tendríamos que partir del valor del mercado. Y la primera pregunta que siempre cuando me preguntan, ¿cómo puedo saberlo? O sea, ¿cómo puedo saber si el precio que estoy dando está dentro de los valores de mercado? La primera pregunta que siempre hago o siempre les comento es, hagan un acto de conciencia. O sea, si al final llega un hijo de vecino y te pregunta, oye, ¿me vendes tu carro? ¿Se lo venderías al precio que me estás diciendo? Si la respuesta es sí, yo creo que vas por buen camino. Si la respuesta es no, y que simplemente no lo harías porque pues no es la relación, etcétera, entonces ya vas por un mal camino. Es decir, entonces hay una preferencia que estás teniendo con esa persona particular
para pactar dicho precio. Entonces, seguramente, no estoy asumiendo, pero seguramente el precio que le estás dando no es el de valor del mercado y hay que tener cuidado con eso. Por el otro lado, tenemos también obligaciones que nos marca el artículo 76A de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y es muy claro y te dice, oye, si eres un contribuyente que está dentro del 32A o 32H del Código Fiscal de la Federación, es decir, si estás obligado a un tema de un dictamen fiscal o la presentación de la informativa sobre su situación fiscal, el famoso ICIP, entonces tienes que hacer frente a presentar cuando tengas transacciones entre partes relacionadas y el mismo contador o el auditor para presentación del dictamen deberá asumir en el dictamen si cuenta con el estudio de precios y que de cierta manera si fue provisto para saber que las transacciones pactadas entre partes relacionadas evidentemente cuentan con dicho respaldo de dicho estudio, ¿no? Hay tres, aparte del anexo 9 de la DIM, que es independiente y eso les aplica a todos. Si estás dentro del supuesto de estar presentando un dictamen fiscal o en su defecto el ICIP, hay otras tres declaraciones informativas a presentar. La informativa local, que es a más tardar el 15 de mayo, y la maestra y país por país, general, es a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente. Evidentemente, cada una está relacionada con el tema de la resolución fiscal, de lo que te piden, qué requisitos, la identificación del contribuyente, el tipo de operación, el tipo de beneficio, el tipo de metodología, etcétera, etcétera. Generalmente, la declaración informativa de país por país la termina presentando generalmente, pues, donde se encuentra realmente la holding o la matriz principal de donde prácticamente nace todas las transacciones. No necesariamente la presenta México, sino que México, recordemos que esta obligación está vinculada a una obligación de una entidad controladora, y si la entidad controladora reside en México, está obligada a presentarla. Pero si al final estamos siendo controlados por una entidad del extranjero, generalmente es quien la termina presentando y no estamos nosotros obligados a presentar, pero sí a resguardar la información por si en un momento dado se requiere, ¿no? En este sentido. Entonces, son parte de las obligaciones que se tienen al momento del cumplimiento con el tema de las obligaciones que se tienen por cuando pactamos precios o tenemos operaciones con partes relacionadas. De ahí tenemos prácticamente otro tema de las obligaciones que resultan o están vinculadas a decir, oye, ¿qué obligaciones tengo cuando tengo que pactar mis precios a valor de mercado? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ahí nos refiere al artículo 179 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ¿no? En este artículo 179 del Impuesto sobre la Renta nos dice, oye, cuando los precios no estén pactados a valor de mercado, recordemos que las autoridades fiscales pueden, ¿no? De cierta manera, pueden realizar un avalúo, primera, y segunda, pueden generar un tema de comparables para saber que el análisis de la información que están realizando evidentemente está pactado a valor de mercado. Una de las cosas que hace puntualmente la legislación es que una autoridad fiscal no puede venir a revisarte específicamente o a auditarte un tema de precios de transferencia, un tema de partes relacionadas, si no es por el ejercicio fiscal completo. Es decir, no puede venir dentro del ejercicio a fiscalizar alguna transacción particular, sino hasta que termine el ejercicio fiscal, ¿no? Tendrá que ser por ejercicio fiscal completo en ese sentido. Pero pueden hacerlo. Entonces, si en un momento dado llega el auditor y está revisando una transacción y esa transacción es de parte relacionada, lo primero que te va a pedir es el tema de estudios. Si no lo tienes, y es donde justamente nos lleva a todos los riesgos inherentes en esta situación. Oye, ¿cuáles son los riesgos que puede tener si no tengo el estudio de precios de transferencia? Si no cumplo con justamente lo que me está diciendo esta fracción, ¿no? El artículo 76, si no cuento con la documentación comprobatoria, ¿qué sucede? Pues el principal riesgo es pierdes completamente la posibilidad de deducción de todo lo que conlleva las transacciones respecto al tema de las partes relacionadas. Todo. Cuando existen entidades que se dedican a la comercialización en territorio nacional, donde gran parte o todo su inventario, por ejemplo, está siendo adquirido por su parte relacionada, a la falta de dicho estudio, pues automáticamente el costo fiscal de lo vendido está completamente estará desechado por parte de la autoridad seguramente, y en un momento dado estamos hablando que tendríamos un riesgo de un crédito fiscal bastante importante. ¿Podemos defenderlo? Se puede defender. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se defiende un poquito sobre el tema de que termina siendo un tema más de forma, es decir, un documento más de forma, más allá del fondo, y por la forma generalmente es donde uno busca pelear. Sin embargo,
ya empieza a existir criterios jurisdiccionales donde al final la autoridad jurisdiccional termina decidiendo decir, oye, es parte de un elemento que se requiere como parte para poder validar que efectivamente el precio pactado fue el valor de mercado. Si no se cuenta, ni le hago caso. ¿Qué está sucediendo derivado de esta carga que existe entre los temas jurisdiccionales? Lo que terminan desechando es cualquier requisito de forma que no esté acompañado a ese fondo, por eso siempre decimos que la forma termina siendo fondo en estos asuntos, pues lo desecha por completo y entonces podemos perder el asunto y termina generándose un crédito fiscal importante en este sentido, o en su defecto, si al final pues somos los que realmente vendemos, pues nos podríamos estar modificando. Si no está un valor de mercado, pues la autoridad podrá hacer el avalúo, podrá hacer un tema de comparabilidad con estas grandes bases de datos que existen. Recordemos que hay bases de datos que se le conoce como el SIC, cuando hay un tema de identificación industrial para ver en qué sector económico encuentra a la persona o se puede encajar a la persona o a la entidad, en este caso, al contribuyente, para reconocer o entender en dónde está vinculado y sobre esa base por hacer el análisis de estudio del tiempo de la transacción. Entonces, esas son de las cuestiones que pueden generarse. Entonces, oye, vamos a analizar el tema de las operaciones y estas famosas empresas comparables, el tema de las operaciones particulares que estoy haciendo. Oye, ¿qué análisis debo de realizar? O sea, ¿qué debo de entender? Primera, pues entender que no debe de existir diferencias significativas en precio, ¿no? Y el monto de la contraprestación o el margen de la utilidad como si lo hubiera celebrado con partes independientes. Eso es lo primero que se debe entender por una operación o empresas comparables. Este tipo de situaciones. Todo debe estar como si fuera plasmado con entidades independientes. Ahora, ¿qué debe tener esto? ¿Cómo puedo realizarlo? Oye, debemos de tener que, hay que analizar las características de la operación. ¿Qué tipo de características de la operación voy a tener en este sentido respecto a estas operaciones de cierta manera, ¿no? Oye, a ver, vamos a ver de cierta manera que las características de operación, oye, pues son un tema de, no sé, de financiamiento, por ejemplo, operaciones de financiamiento, prestaciones de servicio, arrendamiento, explotación, etcétera. Oye, a ver, de operaciones de financiamiento, hay que tener mucho cuidado con eso, porque en operaciones de financiamiento vamos a analizar los elementos que puede llegar a tener, ¿no? La naturaleza justamente del monto que se está pactando, el tema de plazos, el tema de garantías, el tema de la solvencia del deudor y la tasa de interés. Y esto es muy, muy importante porque una de las cuestiones que generalmente sucedían, ¿no? Y bueno, todavía en algunos casos llegan a suceder, pero ya es cada vez menos, es que uno de los controles que al final implementan y por eso empezaron a hacer diferentes acciones como la acción 4 de BEPS que es implementada con el límite de la deducción de los intereses, etcétera, que está con el famoso EBITDA fiscal y ese tipo de cuestiones, pues evidentemente lo que dice, oye, a ver, dentro de las transacciones, que incluso fue uno de los cambios que hicieron en las guías de precios de transferencia por parte de la UDE, es decir, a ver, una operación de financiamiento, lo primero que necesito saber es si tu parte relacionada, es decir, el deudor, tiene las condiciones de solvencia para poder hacer frente a dicho préstamo. Lo primero. ¿Por qué? Porque en caso de que no, entonces los intereses que te está pactando se recaracterizan a un tema de dividendos. ¿Por qué? Porque realmente no tiene la solvencia el deudor. Si tú en un momento dado llegas con un tercero independiente y te pide ese financiamiento y ves las condiciones del deudor, ¿le prestarías? No, la realidad es que no le prestaría. ¿Cuál es el valor de riesgo que puede quedar en un tema de impago, etcétera, ¿no? Entonces, primero se analiza como si fuera un banco prácticamente cuando uno va a una institución financiera y te dice, oye, quiero solicitar un financiamiento. Lo primero que te pide, a ver, pásame tus financieros, hazme un estudio de flujos con el tema del financiamiento para ver si los flujos te dan para hacer frente al financiamiento que me estás pactando, tanto para el pago de interés como el pago de capital, un plazo estipulado de cierta forma, porque luego hay contratos que dice, oye, te doy un préstamo y que los intereses me los vas a pagar al vencimiento del préstamo o a perpetuidad, o no pacto un plazo estipulado en ese sentido. Entonces es cuando dicen, oye, a ver, cualquier otra entidad, cualquier otra parte independiente, no te diría, pues ahí cuando puedas, ¿no? Te voy a dar un plazo. Es más, hasta fírmame un pagaré llega a suceder. Entonces, todo ese tipo de cuestiones justamente es lo que hay que tener cuidado, porque si no lo puede recaracterizar automáticamente. Y con un momento dices, oye, a ver, ya analizar la información, evidentemente el deudor puede hacer frente al financiamiento, donde el deudor le puede estipular una tasa de acuerdo al riesgo que tiene este contribuyente o esta parte relacionada. Perfecto. Ahora hay que someterla al análisis. Si la tasa estipulada, evidentemente está a valor de mercado.
Porque eso es independiente a un momento dado que si yo estoy entre partes relacionadas no pueda ser aplicado un tema de un convenio para evitar la doble tributación. Específicamente el artículo de intereses sí te dice que al final, un momento dado, cuando el pacto de los intereses que se están pagando sea entre relaciones especiales, como lo llama justamente los comentarios al modelo de la OCDE, están fuera de valor de mercado, entonces solamente será aplicado el artículo de intereses para el tema de la disminución, el tema de la retención de los intereses, el tema de la retención de impuesto a la renta sobre el tema de los intereses, hasta por el valor de la tasa que está a valor de mercado. Si supera la diferencia, tendrá que sujetarse a la legislación local. Y la legislación local, cuando revisamos este asunto, te dice, oye, como no está pactado a valor de mercado, la diferencia de la tasa de interés distinta será considerado como no deducible y por ende posiblemente recaracterizado como un tema de dividendo ficto. Entonces, hay que tener cuidado bajo esta situación y es una de las cuestiones que prácticamente mete en análisis. Oye, es un tema de prestación de servicios. Oye, ¿cuál es la naturaleza del servicio? ¿No? ¿Qué tipo de servicio involucra? ¿Tiene experiencia o conocimiento técnico respecto a ese servicio? Que al final son las preguntas que en un tema de materialidad que hace la autoridad fiscal a los contribuyentes es, oye, ¿por qué contrataste a A y no a B? ¿Qué fue lo que te está ofreciendo? ¿El precio que está generando tiene un valor razonable? ¿Está valor de mercado? ¿Tiene prestigio? ¿Por qué estás contratando a ese contribuyente y no a otro? ¿No? Entonces, un poquito saber, oye, entender qué tipo de naturaleza del servicio se está prestando, ¿no? Oye, ¿qué es el tema de arrendamiento? Estoy arrendando bienes tangibles, ¿no? De cierta manera, ¿cuáles son las características físicas, la calidad, la disponibilidad del bien? ¿Por qué me lo está dando? ¿Qué beneficio voy a obtener? Todo eso va justamente en ese sentido. El tema de los intangibles, que es justamente cuando incluso hacen el tema de si la entidad económica o la entidad legal dueña del bien intangible, cuando muchas veces se hacen estas transacciones para saber a quién lo da y hacer uso y frente para el tema de la tasa impositiva a un país más atractivo, especialmente aquí las autoridades fiscales están haciendo muy presentes en el tema de intangibles, ¿no? ¿Cuál es la explotación que se le da? ¿Cuál es cómo se está transmitiendo el bien? Esa patente, cómo está registrada, a nombre de quién está, durante cuánto tiempo se va a dar esta explotación al intangible, etcétera, ¿no? Y el tema de la enajenación de acciones, evidentemente. Oye, primera, está habiendo flujos de efectivo, hay un tema de permuta, está siendo pactada valor de mercado, ¿no? Porque una de las cuestiones aquí es que una de las primeras cosas que dice es, oye, tiene que ser pactado a valor de mercado. Oye, es que el valor, yo nomás aporté 50,000 pesos, sí, pero ¿cuánto vale realmente la empresa en estos momentos? ¿No? O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de mercado? Y si en un momento dado resulta ser que los socios accionistas son residentes del extranjero, automáticamente la entidad mexicana se vuelve corresponsable del pago del impuesto que resulte hacer de esas acciones que se transmitieron posiblemente hacia otra entidad del extranjero, ¿no? Entonces, ahí automáticamente está vinculado a la entidad mexicana y va a estar pactado a valor de mercado. Oye, que quiero aplicar el tema de un convenio para evitar la doble tributación, incluso en ese sentido, para poder no hacerme, sabemos que cuando hay una transmisión de acciones, cuando es de extranjero, pues hay una retención directa del 25% sobre el valor del mercado o del 20% cuando estamos hablando de residente mexicano. Entonces, bajo este sentido, si no quiero aplicar la retención directa sin deducción alguna, quiero aplicar pues un tema de una tasa sobre el valor de la ganancia, pues primero tengo que sujetarme a todas las reglas del juego. Pues en primera, saber si es entre partes relacionadas, evidentemente, estar viendo que eso está pactado a valor de mercado. Puede no existir una enajenación cuando sea un tema de reestructuración que va a estar justamente acompañada del famoso dictamen fiscal. Quiero aplicar el tema del convenio para reducir el tema de la tasa de vinculación. Pues en un momento dado resulta ser que sí, lo puedo hacer y en un momento dado sin problema lo puedo realizar. Y aquí en este sentido, pues tiene que estar pactado el valor de mercado junto con el dictamen fiscal. Oye, que la empresa no tiene operaciones, pero resulta ser que la empresa, aunque no tenga operaciones, nula operación, pues gran parte del valor de las acciones está vinculado a bienes inmuebles. Y entonces ahí en un momento dado dices, cuando voy a vender la acción, pues incluso en el artículo de los convenios, en el tema de ganancias de capital, pues está supeditado en ese sentido, porque aunque el valor de la posición, a lo mejor yo tengo una posición menor del 10% para un tema ahí de los convenios,
pues resulta ser que al final gran parte del valor viene de un bien inmueble, automáticamente te entra el tema de ganancias de capital bajo el tema de los convenios. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones y son todos los puntos importantes que vamos a estar analizando, que se analizan en este sentido, ¿no? De ahí tenemos, oye, pues dentro de estos temas comparables que se estoy generando, todo este tipo de transacciones que voy a estar generando, pues, ¿qué tipo de funciones no voy a tener? Oye, los activos utilizados, los riesgos asumidos, que es justamente uno de los puntos, es algo la autoridad que hoy en día se está fijando, es qué riesgo está asumiendo la entidad hoy en día respecto a eso. Porque si me estás dejando una utilidad muy baja, pero resulta ser que es la que más grande se está llevando los riesgos inherentes, no me hace sentido y te puedo desechar completamente esta situación. Los términos contractuales, las circunstancias económicas y cualquier otro tipo de estrategia de negocios que se pueda llegar a dar, es lo que está prácticamente vinculado en ese sentido y es lo que hay que analizar en su conjunto para poder entender el tema de las operaciones que yo estoy pactando entre partes relacionadas. Ahora, ok, perfecto. Ya tengo delimitado de cierta manera todo este tipo de cuestiones en este sentido. Estamos viendo que al final, en un momento dado, estoy teniendo partes relacionadas, tengo operaciones y ahora decir, oye, ¿cómo puedo saber, ¿no?, que efectivamente el precio pactado está a valor de mercado? Y entonces existen diferentes métodos que están justamente en el artículo 180 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Por un lado, tenemos evidentemente el método de precio comparado, están los tradicionales y los especiales de cierta manera, ¿no?, que son método de precio comparable, método de precio de reventa, método de costo adicionado, método de participación de utilidades. No nos vamos a meter a analizar cómo se efectúa, porque esto todo es un análisis técnico, pero son las diferentes metodologías que se utilizan, que al final, una de las primeras cuestiones que sí nos menciona el artículo 180 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es decir, en todo estudio, siempre, primero, para el tema de la comparabilidad, es irnos por la fracción primera, que es el método de precio comparable no controlado. Esta es una comparación directa de precios de tu operación con un tercero independiente. Este es el primer método que te dice la autoridad. Este es el primero que debes aplicar. En caso de que no tengas y me justifiques en el estudio de que no encontraste por la situación especial de tus bienes, de tu servicio, de tu industria, de tu tipo de empresa, etcétera, no lo puedes hacer de esa forma, entonces ya podrás irte sobre la base de las diferentes fracciones, método de precio de reventa, costo adicionado, participación de utilidades, residual de participación de utilidades, método de márgenes transaccionales, de utilidades de operación, donde estos de repartición de utilidades es aparte de una base global y de ahí prácticamente, dependiendo de la participación que tenga cada parte relacionada de la utilidad bruta o la utilidad operacional global, pues se hace una repartición con base a la participación que tenga, pero va a depender la aplicación del método del que mejor le acomode respecto a la transacción particular, respecto a la parte relacionada, respecto al tipo de industria, respecto al tipo de bien y servicio. ¿Por qué es así? Porque al final yo puedo tener diferentes tipos de operaciones entre partes relacionadas. Puedo estar cobrando rentas, puedo estar teniendo intereses, puedo estar haciendo compraventa de bienes, puedo tener un tema de intangibles. Cada operación, cada tipo de transacción de forma anual debe ser llevada y debe ser analizada en lo individual, ¿no? Entonces, en un estudio podrás tener el análisis o deberás tener un análisis de todos los diferentes tipos de transacciones que estás efectuando y la metodología que se pudo haber aplicado a cada una de esas. Oye, Arturo, ¿pero qué crees? Resulta ser que en un momento dado, pues evidentemente en esta metodología, pues yo sé que mi parte relacionada, pues él me lo vende, yo se lo compro y pues en un momento dado sabemos que él también está haciendo el estudio de precios. Pues mejor ahorremos y pues con ese mismo estudio nos sirve para los dos. Error. ¿Por qué? Porque aunque ese contribuyente o tu parte relacionada posiblemente tenga un estudio vinculado a que el precio que está generando esté a valor de mercado y va a estar en función al tema de los ingresos que está obteniendo. En tu caso, serían con base al tema de los costos o los gastos, ¿no? El tema de las deducciones. Entonces, cuando la autoridad fiscal viene y toca la puerta y te pregunta por el estudio y dices, ¿qué crees? No lo tengo, pero mira, aquí tengo el de mi parte relacionada con el que yo tengo relación. Y lo primero que te va a decir, no te lo puedo aceptar. Primera, porque las bases son distintas. Él está revisando el tema de los ingresos, tú estás revisando el tema de las deducciones. Entonces, no va por ahí. Y te lo va a desechar.
¿Qué quiere decir? Que cada entidad, cada parte relacionada en lo individual deberá tener su propio estudio con base a la transacción particular y al uso que le está dando esa transacción particular, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que tener cuidado para que evidentemente se tenga el estudio en ese sentido y no nos evitemos. Ahora, tenemos este análisis de información del tipo de la metodología que mejor me corresponda. Todo esto está obviamente en la guía de precios de la OCDE y que al final pues lo vamos adoptando nosotros en la legislación local en ese sentido, salvo que en el tema de guía de precios, por parte de la OCDE te dice que aplicarás la metodología que mejor te funcione. Sin embargo, en ley, por eso sí recalco mucho, que sí te especifica que primero apliques la fracción 1, método de precios comparables no controlado. Si no lo aplicas y no justificas el por qué no lo aplicaste, la autoridad puede desechar por un tema simplemente de esa formalidad y puede desechar el estudio y nos podemos meter en complicaciones. Entonces, por eso esto se vuelve muy importante. Ahora, algo que nuestros legisladores nos regalaron en este sentido, para bien o para mal, ¿no? Es generalmente en los precios comparables o el tema de la revisión de la información comparable que pueda tener en bases de datos para analizar la información de cada tipo de transacción. Pues evidentemente la OCDE dice, oye, siempre será mejor tener información más actualizada respecto a circunstancias particulares, ¿no? Entonces, entre más actualizada está la información, mejor, ¿no? El problema que nos enfrentamos con la legislación mexicana es que fue mucho más estricta, porque te dice la legislación mexicana, oye, para el tema de los estudios de precios, pues los comparables que estás efectuando o estás analizando deberán ser, salvo que no encuentres y me lo justifiques, ¿no? Pero será la única forma, siempre deberá ser conforme a las transacciones del ejercicio fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ahorita en 2024 tengo transacciones de intereses, tengo transacciones de compraventa de bienes, tengo importaciones de cierto tipo de maquinaria, cierto tipo de material, de combustibles, de lo que sea, todo ese tipo de transacciones, tendré que hacer un análisis de comparabilidad con base a la data que exista actualmente respecto a 2024. Entonces, es cuando se vuelve un poco complicado porque generalmente la data empieza a salir cuando las empresas empiezan a reportar y las empresas empiezan a reportar generalmente a partir casi a finales de febrero 2020, en este caso sería febrero 2025, marzo del 2025, abril, mayo del 2025, y entonces es cuando nos encontramos con esta disyuntiva de decir no tengo la información más actualizada porque apenas la están reportando, pero la legislación mexicana lamentablemente nos lo dejó como muy estricto en ese sentido y evidentemente pues se tendrá que justificar del por qué usé variables comparables de otros ejercicios fiscales, de otra fuente o lo que sea, porque al final pues no existe información y lo hay que justificarlo en ese sentido. Aquí lo interesante con todo esto que se vuelve es cuando de cierta forma pues quiere uno tener todo el tema de la información de los comparables y el análisis de la información de precios de transferencia, pues a más tardar el último día que presento la declaración anual para que ya venga ajustado y no me implique en un momento dado presentar una declaración normal y después tenga que presentar una complementaria con los efectos que pueda tener hacia el alza o hacia la baja en temas impositivos, con el respectivo recargo y actualización de impuestos, por este tema de los ajustes que puede haber derivado del tema de precios de transferencia, ¿no? Entonces, es un poquito la complejidad que se puede llegar a dar en este tipo de supuestos, ¿no? En el tema, tenemos aparte una situación distinta con el tema de maquiladoras, porque aquí se vuelve una parte interesante y se tienen varias cuestiones. Estamos hablando de la metodología del tema de precios de transferencia cuando existen operaciones entre partes relacionadas. Cuando se reconoce el tema de la existencia desde la celebración de aquel 94, el tema del Tratado de Libre Comercio y todo este tipo de cuestiones, y nos sumamos a la OCDE, pues empieza a reconocer el tema de las maquiladoras. Y hubo varias reformas en el Inter, pero dentro de las últimas que hubo es que hasta el 2013 a las maquiladoras, de cierta manera, este régimen especial de maquiladoras, pues te permitía hacer frente a las operaciones con tu parte relacionada bajo 3 diferentes supuestos: con un estudio de precios de transferencia, con un acuerdo establecido famoso APA o el famoso Safe Harbor, ¿no? Que es establecer una tasa particular muy puntual. Entonces, tenías estas 3 opciones. Viene la reforma, es decir, donde abrogan completamente la ley vigente hasta el 2013 y crean una nueva ley de impuesto sobre la renta. Y de entonces, del 2014 al 2022, teníamos solamente 2 opciones,
nos quitaban el tema de estudios de precios de transferencia y nos dejaban solamente el tema de APA y Safe Harbor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el beneficio justamente que podíamos tener con el APA? Pues es que al final pues es como un ruling, ¿no? Un acuerdo que se tiene unilateral, donde la autoridad fiscal, pues de cierta manera, donde yo hago el planteamiento de los costos, gastos y todo este rollo y la transacción particular, porque justamente aquí lo que busca en el APA es justificar la operación o mi transacción particular como industria o sector, etcétera, y buscar mis particulares del por qué puedo pactar una utilidad mínima de tanto, ¿no? Y con base en ello, la autoridad, pues justamente te respondía en ese sentido y podías extender que ese ruling o ese APA tuviera una duración de hasta de 3 años o incluso hasta más, dependiendo de la particularidad, siempre y cuando se justificara. Entonces, esto generalmente ayudaba a poder establecer mecanismos de controles de pago de impuestos menores a un safe harbor. Ahorita vamos a ver por qué. En ese sentido, cuando sucede esto, y las cosas que se empezaron a involucrar por parte de la autoridad es que le implicaba tiempos de espera largos para responder, el tema de costos asociados al involucrarse personas dentro de la revisión de estos requerimientos por parte de los contribuyentes y evidentemente pues el tema de costos y temas impositivos. Entonces evidentemente con todo este tipo de cuestiones llega entonces una reforma a partir del 2022 y eliminan por completo el tema del APA. Todavía aquellas maquiladoras que en 2021 lograron ingresar un tema de un APA que les pudiera estar aplicando hasta el 2024 por disposición transitoria, pues tenían prácticamente hasta el 2000, este es el último año donde pudieran estar aplicando prácticamente el APA o el acuerdo que se obtuvo en aquel entonces, y prácticamente a partir del 2025 solamente te queda una sola opción, que es el tema del Safe Harbor. Entonces, el Safe Harbor en ese sentido, que es lo único vigente actualmente en ese sentido, hay unas alternativas que ahorita las pongo ahí, pero prácticamente es un tema del Safe Harbor y te dice, oye, ¿cómo voy a cobrar o cuál es la utilidad que voy a plasmar justamente en este sentido? Y te dice la autoridad en el artículo 182, muy simple, me vas a tomar el que resulte mayor entre el porcentaje del 6.9% valor de total de los activos utilizados o el 6.5% monto total de los costos y gastos de operación contemplados. Hay ciertas particularidades, qué tipo de activos, si son arrendados a entidades del extranjero no vinculadas, si son arrendadas a una parte relacionada, aunque sea parte relacionada pero mexicana, si al final tengo una posible autorización por parte de la autoridad de qué activos no fueron utilizados. En fin, hay ciertas particularidades que no nos vamos a meter en ello, pero cada uno tiene su análisis respectivo de lo que hay que analizar para ver y entender qué es lo que se puede obtener. Y la autoridad te dice, lo que resulte mayor de la aplicación de estos dos métodos es con el que nos vamos a ir. Entonces, esto termina siendo muchas veces mucho más cuantioso en pago impositivo para una maquiladora. Entonces, con independencia de eso, pues también existe, dice, o sea, si terminas aplicando el artículo 182, nos quitamos el efecto del anexo 9 de la DIM y nos vamos con el tema de la DIMSE, ¿no? Y que tienes hasta el 30 de junio, es decir, prácticamente para presentar el tema de la aclaración informativa de las maquiladoras, ¿no? En ese sentido. Oye, pues ya nomás me queda el tema de Safe Harbor. ¿Qué opciones tengo para 2025? Una, evidentemente irte por el Safe Harbor, pero termina siendo un tema cuantioso que hay que analizar. Cuantioso yo digo en términos generales, pero hay que conocer la particularidad de cada uno. Y tenemos pues prácticamente dos opciones adicionales al APA de cierta forma, que es como la obligación. Un VAPA, que es un acuerdo bilateral, que si de por sí el APA, que era unilateral, era largo, pues acá un VAPA, porque es un acuerdo bilateral donde prácticamente dos SATs o dos IRS, ¿no? De cierta manera se tienen que poner de acuerdo para homologar la utilidad de la transacción particular, evidentemente puede llegarse a suscitar, ¿no? Entonces, y aparte dentro del acuerdo bilateral, donde se tiene este famoso ruling, ¿no? Que tendrá una duración explícita de algunos años, etcétera, todo este rollo, simplemente lo que puede llegar a suceder, puedo tener un beneficio de tasa impositiva o de tasa de utilidad menor, pero lo que hay que analizar es que al momento de analizar la transacción, no vayamos a caer en un supuesto de que al final la entidad del extranjero termine generando un establecimiento permanente en el país y entonces ya sea distinto, porque entonces las reglas del juego
cambian y ya tendrá que regirse bajo la legislación mexicana por ser un establecimiento permanente, que son las cuestas muy puntuales que en un momento en análisis de un VAPA hay que analizar la transacción, saber el tiempo que va a tomar, la utilidad y evidentemente evitar que caigamos en un supuesto de la generación de un establecimiento permanente en el país en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el artículo 182, a pesar de ser más cuantioso o pareciera más cuantioso, pues de entrada sí te dice, el 182 te quita por completo, te deslinda y te dice no vas a generar un establecimiento permanente. Entonces, el 182, el Safe Harbor, sí es muy puntual y te dice no va a haber un establecimiento permanente. Aquí no hay tema. En la acción, en el tema del VAPA, puede ser que sí, va a depender de la situación, de la transacción, del análisis que se plasme entre las dos jurisdicciones del análisis de la información que se va a generar y el acuerdo que vaya a existir entre los dos fiscos de los diferentes países, ¿no? Entonces, eso puede llegar a dar. Otra alternativa que algunos han optado o que están revisando si es, pues es a lo mejor salirte del régimen de maquiladora y terminar siendo una manufacturera, ¿no? La famosa manufactura por contrato, donde al final pues dejas de ser maquiladora, te vuelves una entidad independiente, te vuelves manufacturera y pues más bien entonces ahí sí ya me puedo ir sobre el tema del artículo 179 y 180 y aplico el tema de estudios de pretransferencia por esa transacción, ¿no? Son los análisis de entender cada particularidad de cada tipo de contribuyente, cada tipo de situación para ver qué me conviene en un momento dado realizar en ese sentido y ver si me conviene o no quedarme con el Safe Harbor, aplicar a lo mejor para un VAPA, mientras no genere el VAPA, pues seguramente seguiré aplicando el Safe Harbor mientras no tenga algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que habría que aplicar en un momento dado. Y entonces, en el análisis de la información, tanto el tema de estudios, como el tema del Safe Harbor, como el tema de este tipo de cuestiones, una vez que aplico el análisis comparables, me va a arrojar algo. ¿Qué me va a arrojar? Ajustes. A la alza, a la baja, si es que hay que hacer un ajuste, ¿no? Pues me va a analizar los precios y entonces, oye, a ver, si yo tengo diferentes análisis comparables, tengo que regirme por posibles ajustes si es que aplica. Primero vamos a analizar que la información de los precios pactados estén en un rango de mercado o en un rango adecuado. Y ahí nos refiere al artículo 302 del reglamento de la ley por sobre la renta, que nos habla del famoso método intercuartil, ¿no? Donde, oye, a ver, quítame dentro del 25% de la data que tú tienes, quítame el primer 25%, sitúame en el primer cuartil, para saber ese primer rango y después nos vamos al tercer cuartil del otro 75% de la data que tengo para justamente buscar el rango intercuartil y si me aplica y si en un momento dado reviso que el precio o la tasa o lo que haya establecido está dentro de los rangos del primer cuartil y tercer cuartil, prácticamente en este rango intercuartil, me encuentro en ese rango, no tengo que hacer nada y estoy a valor de mercado. Si estoy por encima o estoy por debajo de esos rangos, evidentemente posiblemente me tenga que aplicar un ajuste. Y este ajuste te dice la regla 3.9.1.1, decir, oye, pues puede existir dos tipos de ajustes, virtuales y reales. El real prácticamente se refiere a tener un efecto contable y un efecto fiscal, es decir, hay una transacción real, ¿no? De flujo, de alguna nota de crédito, de alguna factura, de algo donde me va a afectar la información financiera y por ende la fiscal y hay que reparametrizar todo. O simplemente es un ajuste virtual, donde simplemente en conciliación contable fiscal meto el ajuste para efectos fiscales y que al final al fisco le salga prácticamente el ajuste correspondiente donde en un momento dado se tenga visualizado, ¿no? Todo esto, evidentemente, tendrá que estar plasmado en el estudio de precios, al final, cómo va a resultar y ese ajuste, cómo se va a generar, si va a ser un efecto real o un efecto virtual, y tenerlo bien documentado para que en un momento dado en este tipo de transacciones se genera y tengamos todo bien justificado para que al final veamos que efectivamente las transacciones que se tienen entre las partes relacionadas pues están a un valor de mercado, ¿no? Entonces siempre hay que analizar las diferentes transacciones que tenga, la relación que puedo yo tener con estas entidades, si hay un tema de control, si hay un tema de administración, si hay un tema de socios, si hay un tema de familia, etcétera, para en un momento dado saber si en un momento dado estoy en un supuesto de tener una parte relacionada y por ende aplicarle todo esto que de cierta manera estoy obligado a hacer para que la autoridad no me quite el derecho de, en este caso, de deducir o en su defecto me quiera acumular un ingreso mayor en ese sentido, ¿no? De mi lado, prácticamente, no sé, sería prácticamente todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Estoy abierto.
Muchas gracias, Arturo. Bien, si gustas, antes de pasar a preguntas y respuestas, ahorita para que se vayan acumulando, la gente vaya pensando. Yo tengo una que por ahí ya te estoy escribiendo. Ok, Nos das un par de minutitos para que Brenda dé un anuncio ok, y ahorita esperamos qué preguntas hay en el chat. perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. También muchas gracias Arturo y muchas gracias Raúl por el espacio que me están permitiendo. Permítanme un segundo para compartirles mi pantalla. Segundito. Tengo un detallito técnico. Perfecto. Les quiero platicar brevemente sobre nuestras membresías de reuniones técnicas. Ya les habíamos comentado anteriormente, pero les queremos recordar que es un producto que va a comenzar a funcionar en enero. Y pues la verdad está bastante padre porque pues ustedes realmente lo creamos para que ustedes tengan acceso a distintos beneficios como son la grabación y material de las reuniones técnicas, que bueno, esto no quiere decir que van a dejar de ser de acceso libre, sino que ahora van a poder acceder a esta grabación por medio de nuestra membresía, ¿no? También van a poder tener acceso a un newsletter mensual que va a ser creado por nosotros mismos, por nuestros expertos. Y bueno, ahí les vamos a estar compartiendo como consejos, buenas prácticas, etcétera, para que puedan llevar sus operaciones al día a día. Asimismo, también vamos a compartirles videocápsulas que van a contener actualizaciones que son de las publicaciones que va a haber en el DOF, en la NAM, en la Secretaría de Economía, etcétera, ¿no? Para que ustedes puedan prevenirse y pues tener como todas sus operaciones al día. Van a tener también acceso a nuestras capacitaciones online que van a tener una duración aproximada de 3 horas y bueno, también van a poder acceder a una certificación. Estas van a tener para la membresía Starter un costo preferencial y también van a tener acceso a la comunidad TRC. Esto quiere decir que si ustedes tienen nuestra membresía van a poder ser parte de un grupo en donde pueden platicar pues con expertos de otras empresas, etcétera, ¿no? Van a tener también acceso a miércoles conectados. Es una sesión mensual en la que ustedes van a poder responder sus preguntas en tiempo real con nuestros especialistas. También si quisieran ya como algo más completo, también creamos nuestra membresía Essential, que es todo lo que incluye la membresía Starter, más descuentos especiales en nuestros servicios. También a las capacitaciones que les mencioné que tenían costo ya no van a tener costo. Van a tener acceso también a nuestras reuniones técnicas extraordinarias, que la verdad esto es algo súper padre que queremos lograr, que es, vamos a invitar expertos de otras empresas, de otras áreas, etcétera, para que también les expliquen temas como soft skills, etcétera, que les puedan ayudar a mejorar sus habilidades en cuanto, no nada más lo técnico, ¿no? Sino que puedan también, no sé, de dirección, pues de otros temas, ¿no? Asimismo, también van a tener prioridad para la resolución de los miércoles conectados, de resolución de preguntas, perdón, en los miércoles conectados que les comenté anteriormente, y van a tener acceso a recursos especiales que son, es contenido que nosotros vamos a crear para ustedes, que pues pueden ser infografías, pueden ser calculadoras, etcétera, que también les puedan apoyar en sus operaciones del día a día. Y bueno, también es importante mencionarles que si ustedes adquieren su membresía antes de que termine el año, les vamos a dar el 20% de descuento en cualquiera de las membresías que ustedes elijan. Y pues cualquier cosa me pueden escribir un correo a bgarcia@trcgroup.com.mx y se los voy a dejar también en el chat para que cualquier cosa les envíe la información. Listo, Raúl, listo, Arturo. Eso sería todo de mi parte. Perfecto, muchas gracias, Ben. Oye, Arturo, te iba a escribir la pregunta, pero bueno, de una vez mejor te la consulto con micrófono abierto. Oye, entonces, nada más para reafirmar parte de lo que comentabas, cuando tenemos en partes relacionadas, ¿no? En donde es muy común en el ámbito de comercio exterior, donde una empresa, en este caso mexicana, adquiere mercancías, hace su gasto, tiene que hacer todo el pago de la infraestructura personal para llevar a cabo este proceso productivo de la mercancía. Y en algunos casos, pues simplemente presta un servicio de almacenaje, ¿no?
o alguna gestión logística. Y la terminan enviando exportando a un país en donde hay una parte relacionada y hay una compra. En muchas ocasiones, pues dan un precio preferencial, muy preferencial, llamémoslo por abajo de costo de mercado o a veces yéndose por abajo del costo de producción, ¿no? En algunos casos por cuestiones de estrategia, apoyo a la empresa hermana que está en el extranjero, etc. O sea, ¿qué implicación sería lo que tendría en este caso el mexicano? ¿Está vendiendo por debajo del valor, aun y cuando pueden tener precios estimados, ¿no? Y me refiero el impacto de todo el tema de las adquisiciones, de venta, incrementables declarados, etc. Sí, correcto. Sí, o sea, al final una de las cosas que la autoridad dice y lo que hace muy particular es decir, oye, a ver, todo tipo de transacción es cualquier transacción donde hay un intercambio de algún bien o servicio, pues siempre va a estar pactado a valor de mercado. Entonces, una de las cuestiones que puede cuestionar en este caso la entidad mexicana es decir, oye, a ver, el precio que tú, o sea, una de las preguntas que siempre hace es ese análisis de decir, oye, a ver, el precio que tú estás pactando con esa entidad, se lo darías a cualquier otro y siempre resulta ser que la respuesta es no. La verdad es que no. Entonces, bajo este supuesto, sí, y entonces la autoridad lo único que va a hacer es decir, ok, te voy a agarrar a ti, entidad mexicana, en un momento dado, y más bien a ti seguramente estás omitiendo ingresos por un precio distinto que estás pactando. Entonces, en un momento dado, yo puedo, autoridad fiscal, realizar un tema de comparabilidad y decirte cuál es el precio que debiste haber plasmado y en un momento dado, efectivamente, pues tener esta situación y a lo mejor generarte un crédito fiscal por esa omisión. Y me imaginaría, y por ejemplo, la adquisición de mercancías, temas de declaración de incrementables y demás, ¿me podría afectar en la deducción? Sí, bueno, en la deducción, dependiendo, o sea, porque más bien aquí lo que entiendo es que la mexicana es la que está vendiendo, ¿no? Correcto. Entonces más bien aquí, más bien lo que la autoridad haría es cambiarte y decir, oye, lo que tú estás vendiendo no es correcto y debiste haber justamente prácticamente vendido a un precio distinto, por lo tanto hay una omisión de ingresos declarados. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Oye, por aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué significa cambiar de maquila a manufacturera? Ok, se refiere especialmente a dejar el régimen fiscal de maquiladora. O sea, es salirte del régimen especial de maquiladora y volverte una entidad distinta, que no estés en este régimen especial y simplemente hagas, o sea, digamos que te vuelves dueño de tus propios activos, de tu propia infraestructura y maquilas el producto y se lo terminas vendiendo a tu parte relacionada. Ya no estás sujeto al régimen especial de maquiladora. Eso es a lo que me refiero. Perfecto. Y de ahí, Arturo, si me permite nada más complementar, porque sí es muy común que en la parte de comercio tengan esta duda, ¿no? Porque hay muchas empresas que traen mercancía a consignación, producen y exportan. Y ellos dicen, oye, yo soy maquila. Pero aquí a lo que se refiere, Arturo, y la separación es que hay un registro de maquila que se denomina maquila pura, que esto es tener un programa IMEX industrial, que efectivamente tengas el equipo, maquinaria de equipo proporcionada por el extranjero, que tengas mercancía de consignación, que exportes, que tú que tú factures o vendas tu servicio, digamos un ¿Es la centro de maquila? costos, Exacto. exactamente por la maquila, pero ojo, esto es una autorización que te da específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT para que tengas un beneficio de tributación en ISR, ¿vale? No porque seas una IMEX industrial y te manden mercancía de consignación, significa que vas a tener la autorización de maquila pura, ¿vale? Entonces, sí hay que tener aguas ahí y de hecho recomendación, porque muchas veces una empresa IMEX, cuando tiene un esquema de envío de mercancía de consignación, piensan que son maquila pura y están declarando valor agregado, piensan que tienen los beneficios y las aplicaciones de este registro que se otorga con todo lo comentado por Arturo, que es para maquila pura. Así es. Perfecto. Arturo, pues de momento son todas las preguntas. Muy Muchísimas bien. gracias por muy claro el tema, bastante interesante. La realidad es que por ahí van a ser uno de los elementos que la autoridad va a estar utilizando para hacer revisiones más adelante, así que a todos los que estamos por aquí les invitaría que revisen
en la parte corporativa, en la parte financiera, que se cuente con todos estos elementos platicados, Arturo. Y pues bueno, realmente agradecerte mucho tu tiempo, toda tu aportación, y si nos los permites, no sé si nos puedes dar o poner en el chat tu correo electrónico y tu número para que cualquier duda te estén por ahí contactando. Claro, cómo no, lo pongo, permíteme. Por aquí una disculpa, pensé que tenía cámara prendida. Perfecto. Buenísimo. Pues ahí está el contacto de Arturo para quien lo quiera buscar, quiera tocar algunos detalles. Creo que es buen momento. Vamos a arrancar dentro de poco el siguiente año. Nuevamente, Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, es un gusto poder aportar un poquito a todas las operaciones de comercio exterior. Aprovechamos para desearles excelentes fiestas y esperamos verlos en las siguientes reuniones técnicas. Muchísimas gracias y que tengan un abrazo. Hasta Gracias, luego. hasta luego.